cerrando el énfasis de la Biblia. Tradicionalmente el mes de octubre se conoce como el mes de la Biblia, y el domingo pasado nuestro hermano Eduardo nos compartió el tema de la Biblia y nos dijo 3-4 verdades importantes de la Biblia para nosotros hoy. Yo espero que usted pueda recordar esas verdades importantes para su vida. Entonces, hoy vamos a terminar. El próximo mes vamos a hacer un énfasis en mayordomía financiera. Obviamente hemos tenido que interrumpir la serie sobre Santiago y retomaremos después cuando terminemos, para finalizar el año y terminar con Santiago, el capítulo 4, que es por donde vamos. Entonces vamos a estar pendientes de esa parte. Quiero decirles también que hemos comprado, aquí la puede usted ver, muy bonitas, tipo agenda, a un buen precio para la iglesia, y es para las visitas que nos acompañen. Así que si usted como miembro de la iglesia tiene hoy por equivocación una Biblia de esta, le invitamos para que la próxima semana traiga su propia Biblia, porque esta Biblia es para las visitas. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la declaración con esta Biblia nueva que hemos adquirido. Tome su Biblia para hacer la declaración. También, ya que nuestra hermana Daniela hizo la anotación sobre los celulares, quiero que también tenga en cuenta que si usted tiene su Biblia en el celular, es usar el celular para la Biblia. El domingo pasado yo no estuve aquí, yo estoy en Villa Carla, pero yo tengo acceso a las cámaras que están aquí. Ya. Y me llamó la atención que vi a una persona en el celular, en otra página distinta a la Biblia. Ya. Y duró un buen rato ahí, ¿verdad? Entonces, eso está registrado. Obviamente yo no estaba aquí, yo dije voy a mirar, y entré y vi a una persona. Entonces, agradecemos, por favor, por el bien suyo, concéntrese en este tiempo. Ya la hermana dijo, ponga en silencio, no atienda mensajes, deje eso para después, eso no es urgente. Si es urgente, pues le van a llamar. ¿Ok? Entonces vamos a tener en cuenta esas anotaciones para este tiempo. Después de la predicación, los niños, culminando con el énfasis de la Biblia, van a tener una actividad, digamos, espiritual lúdica, digamos, de esgrima bíblico, versículos, etcétera, etcétera, para que tengamos en cuenta eso. Ok, entonces vamos a tomar nuestra Biblia. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, infalible e incorruptible. Soy lo que ella dice que yo soy, tengo lo que ella dice que yo tengo, y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Por eso la escucharé con atención, para obedecerla y así agradar a Dios, bendecir mi vida y bendecir a otros. Ok. Vamos a fijarnos en un texto que se encuentra en la carta, libro a los Hebreos, en el Nuevo Testamento,
capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Dónde está David Josué? Ya, ok. Qué casualidad, ¿verdad? Que lo llamé. Bueno, algo estaba haciendo de necesidad importante, ¿verdad? Ok. Bien. Vamos entonces a buscar Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. ¿Ok? Dice así la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hemos titulado este mensaje El Dios que habla, el Dios que habla, el Dios que habla. Hoy en día vivimos una época que está saturada de información, de ruido, de opiniones, pero muchas de ellas carentes de verdad. El hombre moderno hoy en día busca a Dios en sus emociones, en la naturaleza o en alguna filosofía, pero no logra escucharlo porque ha dejado de escuchar su palabra. Y el gran problema del ser humano no es la falta de información, sino la falta de revelación recibida con fe, porque ahí está la revelación. El pecado nos volvió sordos a la voz de Dios, y solo Dios puede romper ese silencio en nuestras vidas. El teólogo R.C. Sproul decía: si Dios no se revela, no podemos conocerlo, pero si Dios se revela y Dios habla, estamos obligados a escucharlo. ¿Okay? Y me gusta esa frase y voy a repetirla: si Dios no se revela, no podemos conocerlo, pero si Él habla, estamos obligados a escucharlo. Y la buena noticia es que Dios ha hablado, y lo ha hecho de manera general y de manera especial, culminando en su Hijo y en su palabra escrita. Por tanto, entonces hoy vamos a reflexionar sobre cómo Dios se da a conocer y por qué su revelación escrita, que es la Biblia, dice, es perfecta, es infalible y absolutamente confiable. En nuestra declaración nosotros decimos: esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, infalible. Pero la pregunta es: ¿cuántos de ustedes ya saben que es infalible? ¿Qué es infalible? Ok, que no falla, ¿verdad? Muy bien, infalible es que no falla. Que no falla, que no puede fallar. Ese es infalible. Y esa es nuestra declaración. Ese debe ser nuestra convicción. La Biblia es infalible. Ella es infalible. Entonces, Dios ha hablado al hombre de manera general a través de su creación y también a través de la conciencia. Decimos general porque todo ser humano está expuesto a esa revelación de Dios. Primero quiero decirles que si Dios no se revelara, nosotros no pudiéramos conocerlo. Imagínense que este es Dios y Dios está aquí detrás de esto. Nadie puede conocerlo. Pero cuando Dios se revela, entonces ya uno puede conocerlo. Entonces tenemos que darle gracias a Él mismo por haberse revelado. Ya, porque no haberse revelado, nosotros no pudiéramos conocerle. Pero Él se ha revelado de distintas maneras. Y una revelación general a través de ¿qué? De la naturaleza. Ya, de la naturaleza. Toda persona puede ver la naturaleza y debería ver allí revelado a Dios, que es el autor de la naturaleza, de ese libro que podríamos decir llamado naturaleza. Pero también a través de la conciencia, porque de pronto hay personas que no pueden ver, no tienen el sentido de la vista,
Entonces, si Dios se ha revelado a través de la creación, ¿cómo hace una persona que es invidente para poder, digamos, ver a Dios en ese sentido? Bueno, la Biblia dice que Dios se ha revelado también a través de la conciencia. ¿Qué significa eso? Significa que Dios ha puesto en nosotros los seres humanos el sentido y el conocimiento del bien y del mal. O sea, nosotros sabemos lo bueno y lo malo. Y hay algo que en nuestra conciencia, cuando nosotros estamos haciendo algo que no es correcto, nuestra propia conciencia nos acusa. ¿Ya? Algunos dicen que es como la voz de Dios ahí dentro de nosotros, que nos dice, ¿ok? Para nosotros los cristianos, obviamente, ya el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia y la conciencia nos dice, esto no está bien. Pero eso también lo recibe toda persona en este mundo. Y esa es la revelación general, la creación y la conciencia. Pero nos ha hablado de manera especial, ¿cómo? En la persona de Jesucristo. El texto de Hebreo que acabamos de leer dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras, en otros tiempos, a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos. ¿Cuáles son los postreros tiempos? Del mismo momento en que vino Jesucristo hasta el momento que venga por segunda vez, todos esos son los postreros tiempos. Y entonces dice, en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Por medio de su Hijo Jesucristo. Él es la máxima revelación de parte de Dios. Y lo que hizo Jesucristo, lo que es Jesucristo, lo que reveló Jesucristo, dice, está escrito en un libro que nosotros llamamos Biblia, ¿ya? O Escritura, que es uno de los términos con que se conoce ese libro que usted tiene allí en sus manos, pues así se llama, Biblia, porque es un conjunto de libros, es como una biblioteca. O sea, ese libro tiene 66 libros, ¿verdad? 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. De el Nuevo Testamento para acá, ya Jesucristo ha venido. Antes del Nuevo Testamento, Jesucristo no había venido, estaba en promesa. Y eso, bueno, todos deberíamos saber ya con mucha anterioridad. Entonces, de manera especial, Dios se ha revelado en Jesús y en su palabra. Y porque la Biblia es inspirada, porque la Biblia es infalible, porque la Biblia es inerrante, posee toda la autoridad absoluta sobre nuestra fe y sobre nuestra vida. Nosotros decimos que la Biblia es la regla de fe práctica, la regla de fe y conducta del cristiano. Entonces veamos cómo Dios se revela y qué implicaciones tiene esa revelación para nosotros en el día de hoy. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, en primer lugar, que Dios se ha revelado de manera general en la creación y la conciencia, como acabo de decir como introducción. El Salmo 19, versículo 1 al 4, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué cuentan los cielos? La gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, ahí está. Y dice el texto, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Ese es Salmo 19, versículos del 1 al 4. Y Romanos 1, 19 y 20 dice, porque lo que de Dios se conoce, escuche bien, porque lo de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, dice, su eterno poder, su deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mire qué contundente este versículo, ¿verdad? Porque hay gente que dice, bueno, dame evidencias de Dios, dame evidencia de la existencia de Dios. Y Romanos está diciendo, mire, la creación es una de las evidencias de la existencia de Dios. Pero como dice aquí, no hay excusa. La gente está pidiendo evidencia de Dios, resulta que Dios se la ha dado hace tiempo, pero siguen todavía pidiendo evidencia. Y aquí dice,
de modo que no tienen excusa, porque ya se hace, lo invisible de Dios se hace evidente con las cosas que ha creado. ¿Cómo se evidencia? ¿Qué se evidencia? Su eterno poder, por ejemplo, su eterna deidad, porque obviamente la gente va a decir, bueno, ¿y dónde salió esto? ¿Ya? Y van a tener que reconocer que fue y es un Dios o es un ser superior, ¿ya? Y no solamente eso, sino que no solamente Dios creó el universo, sino que lo sostiene, ¿ya? Y providencialmente lo mantiene funcionando de manera perfecta, ¿ya? ¿Y qué más podemos ver de la creación? Su bondad. ¿Por qué? Porque nos sustenta, nos provee, ¿ya? Los animales tienen su alimento, las plantas tienen el agua, nosotros tenemos también todo lo que necesitamos para la vida. Entonces, muchas características y atributos de Dios se pueden ver aquí. Obviamente, no todo de Dios se puede ver aquí. Entonces, el salmista afirma que los cielos cuentan la gloria de Dios. Cada elemento de la creación, el sol, las estrellas, el orden del universo, es un testimonio visible de la grandeza de su creador para cada uno de nosotros. Y Pablo dice que lo invisible de Dios se hace claramente visible en todo lo que Dios ha creado, de modo que nuevamente no tiene excusa. Entonces, la creación no es un medio independiente de Dios, sino que por medio de su gloria y majestad Dios se comunica. Y a los que no pueden ver, como dije ahorita, con los ojos físicos, Dios se revela a través de la conciencia. Entonces, el problema no es de evidencia, sino de un corazón que está entenebrecido por el pecado. Esa es la razón. El corazón humano está oscuro, está en tinieblas, y porque está en tinieblas por el pecado es que no puede ver a Dios, porque la Biblia lo dice y lo muestra claramente, y Dios se ha dado a conocer. Entonces, a veces uno se preocupa, bueno, ¿y qué va a pasar con aquellos que nunca han tenido acceso a una Biblia o el mensaje de Jesús? Dios se ha hecho visible a través de las cosas creadas. Y dice la Biblia que Dios juzgará a cada persona según lo que haya recibido de revelación de parte de Él, ¿ya? Así que no nos preocupemos por aquellos que no han escuchado el mensaje del Evangelio en un sentido, que están en tierras según nosotros lejanas y que nadie va a llegar. Pero usted cree que nadie va a llegar, pero el Evangelio está llegando y va a llegar y debe llegar a todas partes, ¿ya? Pero a veces uno usa eso como ser humano, como una excusa para decir, bueno, como quien dice, me estoy preocupando por aquellos, ¿cómo es posible que Dios vaya a condenar a algunos si no han escuchado el Evangelio? Y sacamos esa excusa de nuestra mente, pero ya Dios tiene dada la respuesta para esa situación. El asunto es que tú y yo tenemos que preocuparnos por la revelación que hemos recibido de Dios, ¿ya? ¿A través de qué? De la mera naturaleza. Simplemente estamos hablando de la mera naturaleza y de la conciencia, ¿ya? El hombre ve la creación, pero suprime, dice, la verdad con injusticia. Es lo que dice el texto. La revelación general muestra la existencia de Dios, pero no muestra el camino de la salvación. Y esto lo voy a repetir porque es importante. La revelación general, es decir, la creación y la conciencia, dice, muestra la existencia de Dios, pero no el camino hacia la salvación. Hermano, si tú eres un creyente, cada día que tú levantes tu mirada y veas todo lo que está a tu alrededor, yo sé que nosotros, por ser de la ciudad, no alcanzamos a contemplar muchas cosas de la naturaleza, pero cuando nosotros en simples detalles donde estamos podemos ver la creación de Dios, cada vez que nosotros veamos la creación debemos recordar la gloria de Dios al contemplar esa obra de su creación. Y si tú no eres creyente, Dios mismo te llama a reconocer a Dios como tu creador. Él es tu dueño por creación. Escúchame bien. Él es tu dueño por creación. Dios es dueño de nosotros por creación. Obviamente, Él va más allá, un paso más allá cuando somos creyentes, porque ya no le pertenecemos a Dios simplemente porque Él nos creó, sino que le pertenecemos a Dios porque Él nos redimió, Él nos rescató, ¿ya? Él nos compró
con su sangre, en la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero si tú no eres creyente, por lo menos tú perteneces a Dios porque Él te ha creado. Y si tú eres creyente, también estás llamado a reconocer a tu Creador. Pero nuevamente, volviendo a los no creyentes, Él es tu dueño por creación. Y Él te ha dado leyes para guardar y para obedecer. Y te juzgará por tu desobediencia a esas leyes. Ya. Decíamos en unas oportunidades pasadas que a veces nosotros no le decimos toda la verdad completa a las personas. Y le decimos, bueno, Dios es nuestro creador y Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y las personas se sienten con la suficiente, ¿qué será? Autonomía, autoridad o vanagloria de pensar, bueno, sí, Dios me ama, Dios me creó, Él es mi dueño, pero bueno, a mí no me importa eso. ¿Ya? Pero resulta que Dios es tu dueño, es tu creador, y como creador te ha dado leyes para obedecer. Y cuando una persona como creación de Dios no obedece esas leyes, tiene que rendirle cuenta al creador. Ya. Porque esa es la característica de que Él es nuestro creador. Él nos creó, Él ha establecido leyes. Creo que la semana pasada o antepasada hablamos sobre eso. Leyes físicas y leyes espirituales. ¿Ya? Y nadie saldrá ileso si viola una ley de Dios. Ni física ni espiritual. Nadie saldrá ileso. ¿Ya? Nadie le dirá, a mí no me pasó nada, yo desobedecí a Dios y no pasó nada. ¿Ya? No. Aquí lo dice la Biblia. Como creador, dueño y el juez, el que dictamina las leyes, Él hará cumplir las leyes. Y el que desobedece, dice la Biblia, Él tendrá que pagar y rendir cuentas por eso. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en nuestra vida. En segundo lugar, Dios se ha revelado de manera especial en su palabra escrita. Dios se ha revelado de manera especial en su palabra escrita. Entonces, revelación general, creación y conciencia. Grábeselo, dos palabras que comienzan con C. La revelación general de Dios, porque es para todas las personas, sea creyente o no creyente, Dios se ha revelado de dos maneras generales. Creación con C y conciencia también con C. Pero ahora viene la revelación especial, y dice que Dios se ha revelado de manera especial en su palabra escrita. Segunda Timoteo 3, 15 al 17, hablándole Pablo a su discípulo Timoteo. No sabemos qué edad tenía Timoteo, posiblemente no era como tan joven, posiblemente era todavía joven, no sé, sabemos que ya. Pero aquí interesante y vale la pena enseguida para hacer un paréntesis aquí. Es interesante y no solamente interesante, sino importante. Ese mentoreo, ese discipulado, esa atención que brindó Pablo a Timoteo. Sí, su discípulo. Sí, Timoteo era su discípulo, ¿verdad? Y Pablo era mayor que Timoteo. ¿Ya? Entonces vale la pena que los varones aquí presentes, y sobre todo los varones jóvenes todavía, más jóvenes que otros más jóvenes, piensen en esa tarea de discipulado, piensen en esa tarea de mirar los jóvenes, los adolescentes, los niños que están aquí en medio de nosotros, para encargarnos de ayudarles a conocer más de Dios, a enseñarles la palabra. Así como las mujeres, dice la Biblia, que se dedican a las mujeres a enseñarles a amar a sus esposos y a sus maridos, a sus hijos, así de igual manera los varones, nosotros tenemos que dedicarnos a ¿qué? En atender a esos niños, esas generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿ya? Y que están en muchos peligros en el día de hoy. Y que nosotros no podemos estar todavía como rascándonos la barriga, ¿verdad? Pensando no sé en qué cosa, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Ah, pero los hombres.
¿verdad? ¿Cuánto dicen los hombres amén? Ah, bueno. Sí, porque de verdad tenemos tarea que hacer. Miren aquí estos jovencitos, miren los niños, ya. Tenemos que dedicarnos a eso, a atender a esos niños, a ayudarlos a crecer, a que ellos vean en nosotros una figura, un modelo, como Pablo era para Timoteo. Y dice aquí, Pablo está hablando, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son las Sagradas Escrituras? La Biblia. ¿Ya? Ahora, en ese momento era el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito, pero has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Desde cuándo Timoteo sabía de las Sagradas Escrituras? Desde niño. Y a veces nosotros pensamos, de lo que crezca un poquito más. Ya cuando crezca, que sepa leer, que esté ya en bachillerato y tal y cual, ahí es que lo vamos a coger. No, si tú coges a un niño cuando ya esté avanzado de edad, has perdido tiempo. Ya. Y quiero hablar primero a los padres, ¿verdad? Porque los primeros discipuladores, la tarea primaria, principal de los padres es discipular a sus hijos. Ya. Y cuando hablo de discipular no me refiero a tomar una lección, 5 lecciones, 10 lecciones. Discipular con su modelo de vida. ¿Ya? Con su modelo de vida cristiana. Eso es discipulado. Así como Jesús andaba con sus discípulos para un lado para el otro, así el padre y el hijo andan de un lado para el otro, y el niño, el muchacho va viendo al papá y va, ¿ok?, aprendiendo. Obviamente no somos perfectos y también tenemos errores y infortunadamente también aprendemos nuestros errores. Pero que se sepa que como padre, como figura masculina, nosotros amamos a Dios y queremos agradarle, ¿ok? Entonces es importante que esto que está diciendo aquí Pablo a Timoteo, nosotros lo tengamos en cuenta. Desde la niñez, padres, y estoy hablando de los padres porque son los líderes de la cabeza de la casa, pero no estoy exonerando a las mujeres tampoco, ya. No estoy exonerando a las mujeres, porque a veces también las mujeres tienen más tiempo para estar con los hijos, porque están en casa muchas veces. Entonces es una responsabilidad mutua, compartida, en donde el liderazgo de ese discipulado para con los hijos es del varón, ¿ok? Pero la mujer también debe estar comprometida en ese liderazgo a esos niños. Y tan es así que mira lo que dice aquí el texto, ¿verdad? Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y obviamente aquí no, pero en otro texto anterior dice que Timoteo tenía una fe no fingida. ¿Y sabe lo que significa eso? Una fe no fingida. O sea, no era una fe falsa. No era una fe ahí como que, ya, era una verdadera fe. Y dice que esa fe no fingida había habitado primeramente en su madre y en su abuela, Loida y Eunice. ¿Ok? Porque el papá de Timoteo no era creyente. ¿Ok? Y yo sé que puede que haya niños jóvenes que no tienen papá, ¿verdad? Pero mire, Timoteo puede ser un ejemplo para ustedes. Timoteo era un niño que tenía un papá que no era creyente, ¿ya? Pero fíjese cómo Timoteo pudo aprender desde la niñez las Sagradas Escrituras y pudo ser sabio. ¿Para qué? Para ser salvo por la fe en Cristo Jesús, así como tú lo puedes hacer en este momento, ¿ya? Como te digo, tal vez aquí hay niños que no tienen un papá, no tienen una figura paterna, pero pueden ver en otros varones esa figura paterna, ¿ya? Y pueden ver en esos varones personas que pueden ayudarles a conocer más a Dios, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo que nos dice aquí Timoteo y Pablo. Pero mire, desde la niñez. Hay personas que piensan que no, soy muy joven para conocer a Dios, para entregarme a Dios. No, si tú te entregas a Dios jóvenes, vas a evitar cometer muchos errores en la vida. Muchos errores en la vida. ¿Ya? Y todos los que hemos conocido al Señor después de tanto tiempo, sabemos que así es. Hubiésemos deseado conocer a Dios desde muy niños, desde la niñez, como dice aquí.
pero aquí los niños tienen esa oportunidad. Y dice, desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura. Ahora, la pregunta es si realmente estás, como dice aquí, estás sabiendo la Sagrada Escritura y estás siendo sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ya? Porque como hemos dicho aquí, nosotros no debemos criar hijos moralmente buenos. ¿Ya? Porque personas moralmente buenas hay, pero sin salvación. Y nosotros estamos interesados y preocupados que los niños aquí sean moralmente buenos, pero que aparte de moralmente buenos, sean salvos por la fe en Cristo Jesús. ¿Ya? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Y dice entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la Escritura sirve no solamente para que una persona conozca a Dios, conozca a Jesucristo, lo acepte como Señor y Salvador, sino para crecer en su vida espiritual. ¿Ya? Sirve para salvarlo y sirve para santificarlo, porque todos estos términos de enseñar, redarguir, corregir, instruir, van encaminados a eso. Como dice aquí, una persona perfecta, madura espiritualmente hablando, madura, preparada. ¿Para qué? Para toda buena obra. Eso es lo que nos dice Timoteo. Pero según de Pedro 1, 20 y 21, también nos dice algo sobre las Escrituras. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca, escuche bien, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, debido a que el hombre de manera natural no puede conocer íntimamente a Dios, oiga bien, el hombre natural no puede conocer íntimamente a Dios. El hombre natural puede conocer a Dios de manera intelectual, académica. De hecho, hay muchos intelectuales y académicos que dicen que conocen a Dios, conocen la Escritura, saben muchas cosas de Dios, ¿ok? Pero íntimamente no conocen a Dios, no tienen una comunión con Él, no lo reconocen en su propia vida como su Dios, ¿ok? Entonces, un conocimiento íntimo de Dios no se puede adquirir de manera natural, porque la Biblia dice que también que el hombre natural no conoce, no percibe las cosas que son espirituales, porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente hablando, ¿verdad? Y Romanos 1, 18 al 23 también nos muestra uno de los cuadros más terribles de la vida humana, de la humanidad, y es que dice que Dios se ha revelado. Dios se ha revelado y se ha revelado a través de la creación. Y a través de la creación Dios esperaba que cuando Él se revelara a su creación, a los seres humanos corriéramos ¿a qué? A adorarle. Nos sorprendiéramos por todas las cosas que Él ha creado. Como yo decía en una oportunidad, cuando uno ve un animal, por ejemplo, la vida marina, y uno ve esos animales que muestra la televisión y muestra cómo su manera de vivir y cómo se sustenta y cómo se defiende, y cómo uno dice, impresionante, ¿verdad? Asombroso, ¿ya? Eso debería ser lo que nos produciría eso, ¿ya? Ver la naturaleza, qué asombroso es todo eso, y al asombrarnos de la naturaleza deberíamos asombrarnos de Dios. Dios es asombroso, impresionante, maravilloso. ¿Y cómo es Dios? Eso debería ser lo que debería producir en nosotros cuando nosotros miramos la naturaleza. Y eso es lo que esperaba Dios que eso sucediera. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que el hombre detuvo la verdad con las injusticias. ¿Ya? Y porque el hombre detuvo la verdad con las injusticias, dice, la ira se revela contra toda impiedad, dice Romanos 1, 18 al 23, se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que al darse él a conocer, dice, no le honraron ni le dieron gracias, sino que ¿qué?
se envanecieron en sus pensamientos, se envanecieron en sus filosofías vanas de los hombres, sus filosofías falsas que nunca han faltado, que siguen apareciendo en el mundo. Porque la gente prefiere creer otra cosa, algo falso, en lugar de creer en Dios. Yo conozco, tuve oportunidades cuando estuve en la clínica de pues estar ahí con medio médico y todo eso, y uno veía lo absurdo que algunos médicos creían, ya, cuestiones esotéricas, o sea, cosas más difíciles de entender y de creer, ya, pero para ellos era como ese conocimiento elevado, o sea, como que parece que entre más enredado sea algo, mucho más intelectual soy. No, eso es una tontería, pero les era difícil. Mire lo sencillo, lo claro que es, muestra la Biblia y el Evangelio y muestra a Jesucristo y a Dios. Entonces, eso fue lo que pasó. Mire, la ira de Dios se rebeló contra toda impiedad, y la ira de Dios está sobre los seres humanos, porque es que los seres humanos no respondieron adecuadamente a la revelación que Él hizo de sí mismo en la naturaleza. Por eso dice, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen ya la verdad. Y porque se volvieron ¿a qué? A la creación. Entonces, en lugar de honrar al Creador, honraron las criaturas. Y se hicieron imágenes de animales, imágenes de muchas cosas. Hay pueblos que adoran el sol. Hay pueblos, naciones que adoran las estrellas y buscan el horóscopo, ¿verdad? Y ahora en día de hoy es la madre tierra, ¿verdad? ¿Ya? O sea, la madre tierra es su Dios, ¿ya? Honrando ¿qué? A las criaturas antes que el Creador. Y dice, por eso la ira de Dios se reveló, ¿ya? Y está sobre los seres humanos, ¿ok? Porque no le dieron gracia, porque no le honraron, sino que se fueron detrás de filosofías vanas de los hombres. Y dice, y su necio corazón fue entenebrecido al volverse de su Creador a las criaturas, y eso se llama idolatría. Idolatría. Entonces la idolatría es una de las cosas que Dios más abomina. Y déjeme decirle que idolatría es cuando tú pones algo en primer lugar, como decíamos ahorita, prioridad, en lugar de Dios. Eso se llama ídolo. Y de ahí se desprende la idolatría. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque es un pecado que está vigente. Pecado que está vigente y que no estamos exentos y que tenemos que cuidarnos mucho en ese sentido. Entonces, por esa razón primaria, dice, la ira de Dios está sobre los seres humanos. Lo dice el texto. Ahora, después viene Jesús a salvar a su pueblo, a que su pueblo sirviera de mensajero para proclamar ese mensaje, y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo les parece? No le recibieron, lo rechazaron, lo enjuiciaron injustamente, lo clavaron en una cruz, lo mataron, lo escupieron, lo abofetearon. La máxima revelación de Dios, Jesucristo. Si Él se reveló en la naturaleza y los hombres se rebelaron contra Él, manda a Jesucristo y hacen lo mismo y hasta peor. Imagínese usted cómo estará la ira de Dios sobre los seres humanos que hacen eso. Esto es serio, ¿ya? Esto es serio. Por eso le digo, a veces no miramos la seriedad de esto y no transmitimos el mensaje con la seriedad que debe ser, ¿ya? Pero por este rechazo y esa ira sobre la humanidad es que todas las personas necesitamos el Evangelio. Todas las personas necesitamos el Evangelio. Hay gente que dice, no, yo no necesito el Evangelio, como que se comparan, ¿verdad? Siempre se comparan con el peorcito y dicen, no, yo no necesito el Evangelio. No, es que la ira de Dios está sobre todos los seres humanos que detienen con injusticia la verdad, porque no le honran a Dios ni le dan gracias, ¿ya? Porque no le conocen íntimamente, ¿ok? Entonces, todos somos declarados culpables, lo dice la Biblia. Romanos 3:10, no hay justo ni uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, ¿ya? Todos somos culpables. Y la única manera, escuche bien, la única manera de conocer la salvación de esa ira de Dios es la Biblia. Es la Biblia. Y voy a repetirle eso porque quiero aclararle algo importante.
la única manera de conocer la salvación de esa ira de Dios es en la Biblia. ¿Sí notó algo? Usted, cuando acepta a Jesucristo, usted está siendo salvo de la ira de Dios. Porque el que lo castiga a usted y lo castigará en la eternidad no es el diablo. No es el diablo el que lo castiga. Usted no debe tenerle temor al diablo que lo va a castigar, porque el diablo no lo va a castigar, porque el diablo no tiene poder para castigarlo a usted. El que le va a llamar a cuentas y sobre lo que nosotros tenemos que estar pendientes es sobre la ira de Dios. Así que cuando una persona se salva, no se salva del diablo, no se salva en sí como tal del infierno, se salva de la ira de Dios. Y como se salva de la ira de Dios, no va a ser castigado eternamente. ¿Okay? Así que témale a la ira de Dios, porque esa es la que está sobre nosotros. Obviamente está si no hemos aceptado a Jesucristo, porque la Biblia también lo dice. Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y vino y entregó su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero dice la Biblia, el que no cree ya ha sido condenado y la ira de Dios está sobre él. Juan 3, 17, 18, 19, y léaselo con calmita en su casa. Entonces, mi estimado hermano y amigo, el problema nuestro de la humanidad es esa ira de Dios sobre nosotros y sobre todo si no tenemos a Jesucristo todavía como nuestro Señor y Salvador. Sobre todo si rechazamos la revelación que Dios ha hecho de sí mismo y sobre todo si rechazamos a aquel que nos rescata de esa ira. Porque si Jesucristo vino para rescatarnos de esa ira y de hecho lo hizo ya en la cruz y nosotros rechazamos ese remedio, entonces obviamente no nos queda más remedio, no hay ninguna otra forma. La ira de Dios cayó sobre la persona de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya. Y Jesucristo no temía al castigo físico que le podía infligir los clavos y la corona y todo eso, nada. Lo que más él tenía allí, esa situación que lo angustiaba, era ese momento en el cual su padre se separaría de él, porque la ira de Dios caería sobre él en lugar nuestro. Así que la única manera de uno librarse de la ira de Dios es cobijándose, ¿verdad? Poniéndose debajo del Calvario, poniéndose cubierto por el sacrificio y la persona de su Hijo Jesucristo. Y esto no es algo como que me cubro con la sangre de Jesucristo. No, eso no te sirve para nada. Si tú no eres creyente en Cristo, tú puedes decir cuántas veces me cubro con la sangre de Jesucristo, pero no te va a servir. Ya. De verdad tienes que cubrirte con la sangre de Jesucristo, aceptándole a Él como tu Señor y como tu Salvador personal. Ahí sí estás cubierto con la sangre de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, estoy diciendo que la única manera de nosotros ser salvos de esa ira está revelado en la Biblia, la revelación especial de Dios a la humanidad. Solo la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella dice es inspirada por Dios. Pablo lo dice, toda escritura es inspirada por Dios. Literalmente dice exhalada. Los profetas, los apóstoles no escribieron por iniciativa humana, dice Pedro, sino movidos por el Espíritu Santo. La Biblia es la voz divina en lenguaje humano. La Biblia no es un testigo de la revelación, sino que es la revelación. La Biblia no solo da testimonio de la verdad, sino que es la verdad. Y esa revelación especial de Dios no es general como la de la creación o de la conciencia. Y te pregunto, ¿te estás dando cuenta del inmenso privilegio y la abundante gracia que Dios ha dado a tu vida para que le conozcas íntimamente y seas salvo de su ira? La revelación general va para todas las personas.
¿A través de qué? De las cosas creadas y a través de la conciencia. Pero la revelación especial no va para todas las personas, ¿ya? Sino para aquellos que en un momento determinado tienen ¿qué? Oportunidad de contacto con esa revelación especial llamada Biblia. Ese libro que tú tienes en tus manos, ese libro que muchas veces no leemos, que no apreciamos, ¿ya? Ahí está la revelación especial de Dios. La persona de Jesucristo está revelada allí. Y esa es la persona que te salva de la ira. Y tienes un privilegio porque tienes el acceso a esa, por lo menos, información que te da la Biblia. ¿Te has dado cuenta del privilegio, hermano y amigo? ¿Ya? Tienes el privilegio de tener acceso a eso. Mucha gente no tiene ese privilegio. Hay pueblos donde no le ha llegado la Biblia, no le ha llegado el mensaje del Evangelio. Tú tienes ese privilegio, ¿ya? Y lo tienes tan cerquita muchas veces, tan fácil, ¿ya? ¿Qué estás haciendo con ese privilegio que te ha dado Dios? Entonces, es como para pensar en esa parte, ¿verdad? La revelación especial de la Biblia nos habla de la revelación encarnada que se llama Jesucristo. En el principio era Jesús con Dios y Jesús era Dios. Y dice, y Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ya? Esa palabra se encarnó. Ese Jesús se encarnó. La palabra de Dios se encarnó. Tomó forma humana, ¿verdad? Y cuando Él se encarnó, vivió aquí un tiempo determinado, vino, cumplió con su misión, se fue, está sentado a la diestra de Dios Padre, regresará por segunda vez, pero todo lo que Él hizo en la esencia de su mensaje está ahí en la Biblia. Todo lo que una persona necesita, todo lo que tú necesitas para conocer el medio para salvarte, está en la Biblia. No hace falta ningún otro medio, no hace falta otro recurso, no hay otro, ¿verdad?, material para tú conocer lo que necesitas para ser salvo. ¿Ok? Es más, Pedro dice, todo lo que es necesario para la salvación y para la vida, todo lo que tú necesitas para la vida, para funcionar en tu vida, está en la Biblia. No necesitas otra cosa, no necesitas una filosofía, no necesitas nada de eso. Necesitas apegarte a la Biblia. Como dice la semana pasada, decía, desead como niños, ¿qué? Recién nacido de la leche espiritual no adulterada. ¿Ok? Y bueno, yo no sé si Eduardo se emocionó aquí, pero yo me emocioné allá en Villagala. Decía, desead como niños. O sea, mira a un niño cuando tiene hambre y llora, y es una ansia, un deseo que no lo aplaca más nada, sino que la leche de su mamá, la leche de su mamá. Bueno, en esa misma desesperación, esa misma ansia, en ese mismo deseo, tú y yo, dice, debemos desear la leche espiritual no adulterada. Y cuando se habla de adulterada, se refiere a que se le cambia la sustancia, se le cambia la esencia, y ya no es la palabra de Dios como tal. Y hoy en día hay palabra adulterada hasta decir no más, ya, porque está mezclada con otras cosas, con filosofía, con psicología, con muchas cosas. Y me perdonan los psicólogos, ya. ¿Ok? Pero la Biblia es suficiente para la salvación y para la vida espiritual de todo ser humano. No necesitas buscar otra ayuda ya. No necesitas buscar otra ayuda. Solo que nos falta desearla, nos falta conocerla, nos falta digerirla, nos falta alimentarnos como debe ser, para poder entonces decir, de verdad que no necesito más nada. Cuando una persona no desea y no conoce lo suficientemente la palabra, obviamente dice, no, aquí no tengo lo que yo necesito. Pero cuando la persona comienza a conocer la palabra en profundidad, dice, no necesito más nada. No necesito más nada. ¿Estamos de acuerdo? Okay. No necesitamos más nada. La Biblia no se equivoca. Estamos hablando ahorita de que la Biblia es inefable, no falla. Y ella dice, todo lo que tú necesitas para tu vida espiritual, para la vida cristiana, está en la palabra.
Está en la palabra. La Biblia es suficiente. ¿Ya? Y eso tenemos que creerlo. Porque a veces decimos, no, sí, yo creo en la palabra, la Biblia, la regla de fe y práctica. Pero nosotros vamos a ver a otras fuentes, como decía el profeta Jeremías, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Ya? Y por eso a veces vamos del timbo al tambo. ¿Okay? Entonces, la revelación de Dios especial está dada en la palabra de Dios. Dice la revelación encarnada, de la cual la Biblia, su contenido principal es ese. La Biblia habla de Jesucristo desde el principio hasta el final, del Génesis hasta el Apocalipsis. Y en cada libro debe estar y está reflejado Jesucristo allí. Él es el hilo conductor de todo el mensaje de la Biblia, ¿verdad? Entonces tenemos que estar pendientes de esa parte. ¿Ya? Dice, como dice el texto de Hebreos 1, del 1 al 2. Entonces en Cristo encontramos la revelación plena, máxima de la revelación del Padre, y es por medio de las Escrituras que podemos conocer a Jesucristo. Porque en la Biblia está escrito todo lo que es la vida de Jesucristo, lo esencial, y todo lo que Él hizo esencial para nosotros. ¿Ya? Es inspirada. Yo dije, inspirada quiere decir que su origen es divino. Inspirada quiere decir que fue exhalada o respirada por Dios a los que la escribieron. Y aquí vamos a mirar un poquito de anatomía, fisiología, y aquí los médicos se ponen pilas a ver si me equivoco, ¿ok? Pero mire, el ser humano tiene dos procesos en su respiración: inhalación y exhalación. ¿Ya? Inhalación, exhalación. Cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios, realmente en un sentido está diciendo que la Biblia es exhalada por Dios. Exhalada por Dios. O sea, Dios dio la palabra a los humanos, autores humanos, para que ellos escribieran lo que tenían que escribir. ¿Ya? Entonces, ese proceso de respiración, en realidad, podríamos, si tuviéramos traducir, dice, la Biblia es exhalada por Dios. ¿Ok? Aquí la referencia que se hace a la Escritura es específicamente el Antiguo Testamento. Pedro iguala las cartas escritas por Pablo a las escrituras de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, en ese proceso de respiración, Dios exhala. Pero entonces Dios, cuando exhala su palabra, el Espíritu Santo toma la palabra e inspira a los autores humanos para que ellos escriban lo que deben escribir. Entonces, en ese sentido, es inspirada por Dios, porque Dios la da, los seres humanos la captan, ¿verdad? La inhalan, ¿sí? Y obviamente después que la inhalan, la exhalan y la escriben, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ahí no hay error. No hay error. Cada palabra que está en Escritura es de origen divino. Cada palabra. Yo sé que ustedes no conocen los idiomas originales, pero aquí hemos hecho referencia a algunos textos a veces que dice una palabra y después dice otra, etcétera, etcétera. Pero se acuerda de esa escena cuando Pedro está con Jesús y Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y le pregunta ¿cuántas veces? 3 veces. Pero resulta que en su idioma original la palabra no es la misma amas que aquí nosotros usamos. El español en un sentido es limitado, ¿verdad? Porque tú le dices a tu esposa yo te amo, tú le dices a tu hijo yo te amo, tú le dices yo te amo, al hermano en Cristo yo te amo, y la palabra amo para todos tres y listo. Y uno entiende que es distinto el amor, pero para los griegos era distinto. Entonces usaban una palabra por una cosa, otra palabra por otra cosa. Bueno, todo eso lo guió Dios. Todo eso lo guió Dios para que el autor humano, sin perder su personalidad, sin perder su propio vocabulario, sin perder su propio estilo, para escribir, escribiera lo que tenía que escribir, que Dios le tenía que dar.
No sabemos cómo el Espíritu Santo pudo guiar, no sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que sí lo hizo y que por eso la Biblia no tiene error. ¿Ya? Y no solamente no tiene error en los aspectos religiosos, espiritual, no tiene error en ciencia, no tiene error en historia, no tiene error en geografía. ¿Ya? Porque a veces quieren limitar la Biblia a que no tiene error en la parte espiritual, pero en otros sí tiene error. Bueno, la ciencia ha comprobado que no tiene error. No sé si usted alcanzó a ver un video que yo pasé al grupo, a la iglesia, sobre qué dice la Biblia sobre los ovnis y los extraterrestres. Un tema que interesa mucho, ¿verdad? Porque se habla mucho de eso. En esa conferencia el expositor es un doctor, es un científico, y él termina diciendo científicamente está comprobado que no hay vida, hasta este momento no hay vida en otro planeta. Científicamente. Espiritualmente, bíblicamente, la Biblia dice que no hay vida en otro planeta. La Biblia dice que el hombre es la corona de la creación. La corona de la creación. No dice la corona de la tierra, la corona de la creación. Y la corona de la creación incluye todos los mundos, todos los universos. Entonces, así que le invito a que vea el video para que llegue también a ciertas conclusiones. Los dejé picados, ¿cierto? Bueno, un paréntesis. Yo creé un canal en WhatsApp que se llama Vida Cristiana IBGM. Y en Vida Cristiana IBGM está el video. ¿Ok? ¿Dónde usted busca eso? En la parte de abajo dice chat y al lado dice novedades. A usted le da novedades y ahí, si no tiene el enlace, dice busca Vida Cristiana IBGM y le va a aparecer y ahí está todo. Y ahí está el video. Pero si usted está en el grupo de la iglesia, entra al grupo de la iglesia, le da ahí donde está el video y se va al canal y de paso se suscribe para que lleguemos a 100 personas y el canal se haga visible. Ahí también en el grupo le explico cuál es la diferencia entre un canal, entre un grupo de WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces léalo, hermano, léalo. ¿Ya? Tiene ventajas para nosotros también. Entonces, ahí está el video. ¿Qué dice la Biblia sobre los ovnis, los extraterrestres? ¿Qué dice la Biblia? Y la conclusión es que la ciencia con la Biblia coordinan. ¿Por qué? Porque tanto la ciencia como la Biblia son de origen divino. Y Dios no sería sabio si Él por un lado dice una cosa y por otro lado eso que dice acá lo contradice. ¿No les parece? Entonces, lo que aparentemente son contradicciones de la Biblia son a veces la llamada falsa ciencia, ¿ya? O las interpretaciones erróneas de lo que dice Dios. Pero déjeme decirle que los científicos están a expensas de lo que Dios revele. Cuando una persona coge en un laboratorio algo para analizarlo, esa persona va a conocer y va a revelársele lo que Dios quiere que él conozca, hasta donde Dios quiere que él llegue. ¿Okay? Porque la ciencia es de origen divino, la Biblia es de origen divino. Entonces, hermanos, vea, tengo muchas cosas que decir. Yo creo que tenemos que terminar. Termino. Aquí les voy a poner a prueba a ustedes su deseo de conocer la palabra. A Josué. La escritura es de inspiración divina. Fue exhalada o respirada por Dios. ¿Ya? Y aunque dice que la escritura, para referirse al Antiguo Testamento, en realidad, por ejemplo, el apóstol Pedro
el apóstol Pedro compara y dice que las epístolas de Pablo son también las otras escrituras, que dice, los cuales los indoctos, ¿ya?, tuercen para su propia perversión. Okay. Entonces aquí está diciendo que toda la escritura, no solamente el Antiguo, sino el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, que hasta ese momento se habían escrito, todo lo que se ha escrito es de inspiración divina. ¿Ya? Es de inspiración divina. Así que usted puede llegar confiado a la Biblia y saber que lo que le está diciendo Dios aquí a través de ella es verdad. Porque Dios es veraz, no mentiroso. ¿Okay? Toda escritura ha salido exhalada o inspirada de la respiración de Dios. La enseñanza de la inspiración se refiere a la manera en que Dios supervisó, ya esto creo que lo dije, no es que Dios dictó, escuche bien, no es que Dios dictó, no es que Dios dijo, bueno, ahora Pedro escribe, y Dios estaba diciendo y entonces Pedro estaba recibiendo el dictado, no. Ya le dije, Dios supervisó ese proceso a tal punto que lo que ellos escribieron es lo que Dios quería que escribieran. A pesar de que tenían su personalidad, su lenguaje, su vocabulario, Pablo no escribe lo mismo que Pedro, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero fíjense también otra cosa importante. La Biblia fue escrita por muchas personas, en distintos tiempos, en distintas épocas, con distintas capacidades. Y todas concuerdan en lo mismo. ¿Sí me explico? Este libro que usted tiene en sus manos es confiable. Es confiable. Así que aprécielo, valórelo, estúdielo, aplíquelo, vívalo. Porque es confiable. Es la palabra de Dios. Pastor, pero es que esto lo tradujeron, viene de imprenta, viene no sé qué. Sí, pero dice los estudios, dicen las investigaciones y todo lo demás, que aunque este libro le llegue en español, otro le llegue en chino, las copias que tiene la Biblia de sí misma son abundantes, son miles. ¿Ya? Distintas a las obras de Platón, que se pueden contar fácilmente. Y en analizando todas esas copias, mirando los errores, son errores de pronto que una persona escribió B en lugar de D, pero eso no altera nada. ¿Ya? Pero todas esas copias que ha habido, todas esas versiones, al comparar con los originales, al comparar con los... No hay variación sustancial. ¿Ya? Entonces, nuevamente, usted está ante un libro que es confiable. ¿Ya? Y es su regla de fe y práctica, es autoritativa. Porque la Biblia es ley para nosotros los creyentes. Y esta es una de las características también principales que se debate sobre la Biblia. Porque si la Biblia es la autoridad, todo aquello que se apropia de esa autoridad la va a perder. Si yo digo aquí, yo soy la autoridad, pero llega otro y dice, no, yo soy la autoridad, ya, yo pierdo la autoridad. Entonces, si la Biblia dice que es la autoridad, todo aquel que se diga que es la autoridad la pierde. Y eso es lo que la gente no quiere y no le conviene. ¿Ya? El Papa dice que tiene autoridad, con todo el respeto del Papa. ¿Ya? Pero el Papa no es la máxima autoridad en regla de fe y práctica. ¿Ya? Es un humano sujeto a errores. ¿Ya? Los concilios, los apóstoles, entre comillas, de hoy, los pastores no son la máxima autoridad. Lo dijo el pastor tal. Puede decir el pastor tal, pero si no está con la Biblia, no vale. ¿Sí me estoy explicando? No vale, porque la Biblia es la máxima autoridad. Entonces, cuando la Biblia dice que es la máxima autoridad, todo aquel que se apropia de esa máxima autoridad la pierde. Y la autoridad de la Biblia está relacionada con su autor, porque Dios es su autor. Por eso la Biblia se le dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, infalible, no falla, no puede fallar. Y el mismo Jesucristo dio veracidad de la autenticidad de la Biblia. Y quienes
son críticos de la Biblia, dicen, no, lo que Jesucristo dice en la Biblia es verdad. Sus declaraciones, sus declaraciones son auténticamente históricas. Son auténticamente históricas. Entonces ellos admiten eso. Entonces, ¿y qué dijo Jesucristo? Tu palabra es verdad. Así de sencillo, tu palabra es verdad. ¿Ya? Inerrante, no contiene error. Lo que pasa es que el pecado nos ha vuelto rebeldes a la voz de Dios y preferimos entonces oír a los hombres antes que oír al Creador. Pero solo la palabra inspirada puede hacernos sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y en ella nosotros escuchamos el llamado de Dios que salva. El creyente debe vivir bajo la autoridad de la palabra, no de la cultura. ¿Okay? La iglesia debe explicar solo lo que Dios dice o ha dicho, no lo que el hombre quiere oír. Y si deseamos conocer la voluntad de Dios, abramos la Biblia, no las redes sociales. Porque hoy en día hay redes sociales, hasta decir nomás, y hay influencers cristianos diciendo barbaridades. Les recomiendo a los jóvenes, no se fíen de los influencers cristianos. No se fíen de ellos. Vayan a otras fuentes de verdad que sean válidas. ¿Ok? Si no eres creyente, la creación misma te llama a reconocer a tu Creador, pero sin la palabra no sabrás cómo reconciliarte con Él. Entonces, escucha la palabra, porque ellas son las que dan testimonio de Dios y son las que te pueden hacer salvo por la fe en Cristo Jesús. Confía en la palabra, aun cuando contradiga tus emociones o tus circunstancias. Enséñala con seguridad, no hay error en lo que Dios ha dicho. Sométete a la palabra. Un creyente que se somete a la palabra se mantiene firme en un mundo cambiante. Bueno, voy a dejar aquí. Simplemente voy a seguir haciendo algunas aplicaciones. Sujétate únicamente a la autoridad de la Biblia. Ninguna iglesia, escucha bien, ninguna iglesia ni pastor tiene más autoridad que la Biblia. Somete cada decisión moral o doctrinal a la Escritura. Vive bajo la autoridad de la palabra. Solo ella es la verdad que te otorga verdadera libertad. Así que, mi hermano, Dios no es un Dios silencioso. Él ha hablado la creación, la conciencia y de manera perfecta a través de su palabra escrita y ella que refleja la vida y obra de Jesucristo. Negar la revelación de Dios es cerrar el oído al único mensaje que puede salvarnos. Y la Biblia no solamente informa, sino que transforma. No solamente enseña, sino que regenera. Por eso entonces debemos volver a ser el pueblo del libro. El pueblo del libro. No sé si cuántos cristianos evangélicos se atribuyen esto, pero desde que yo conocí el evangelio en la iglesia bautista, decían, los bautistas son el pueblo del libro, ¿ya? El pueblo del libro, porque nosotros nos seguimos por la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que volver al pueblo, a ser el pueblo del libro, un pueblo que escucha y un pueblo que obedece la voz de Dios. Quiero que terminemos orando y después damos paso a los niños que están deseosos de compartir con nosotros lo que han aprendido. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios, oramos en esta mañana por tu palabra, Señor Dios. Oramos, Señor Dios, porque reconocemos que ella es nuestra máxima autoridad porque viene de ti. Tú eres su autor y tú tienes toda la autoridad en el cielo, en la tierra y en todo el universo. Ayúdanos, Señor Dios, para atesorarla, apreciarla, valorarla y verla como lo que debemos verla, tu palabra. Gracias, Señor Dios, por darnos el acceso a ella, por tener la oportunidad de tener un ejemplar en nuestras manos y tener la oportunidad de escudriñarla. Ayúdanos también a aprovechar eso que tenemos ahorita todavía disponible en nosotros.
Tal vez vendrán tiempos en los cuales, Señor Dios, no habrá oportunidad, como lo han tenido ya otros pueblos que sus Biblias se las decomisan, las queman, se las quitan, Señor. Padre, ayúdanos desde ya, Señor, si no lo hemos hecho, a apreciar ese libro que tenemos en nuestras manos o en nuestro celular. Ayúdanos, Dios, a estudiarlo, a tratar de comprenderlo, a pedir la iluminación, la guía de tu Espíritu Santo, a amarle, a desearle, sobre todo a hacerlo práctico y vivencial en nuestras vidas, a compartirla con otras personas que necesitan, así como alguien un día se preocupó por nosotros y nos compartió, Señor. Ayúdanos a caminar seguros, Señor Dios, que como dice tu palabra, tenemos la palabra profética más segura a la cual nosotros podemos confiarnos. Gracias, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas. Sigue obrando salvación, santificación en nosotros a través de tu palabra. Prepáranos para toda buena obra. En el nombre de Jesús. Amén. Diana Lucía y Marivis tienen la oportunidad de dirigir este tiempo con los niños aquí, por favor. Agradecemos a usted su paciencia en este momento para